Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy día nos consagramos a Jesús por María y con Jesús al Padre eterno, misericordioso. Ofrecemos esta Eucaristía por cada uno de los integrantes de este grupo que se han venido preparando durante 33 días para este importante acontecimiento en sus vidas. Oro por cada uno de ellos, en especial por la persona que estuvo en todo momento acompañándoles en este curso, a Nancy Sagasti, y también hoy una persona que se consagra al Padre Eterno, está de cumpleaños, Yolanda Galarza. Oramos para ella, por sus intenciones y por todas las personas que nos siguen por esta página del Padre Eterno. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que aman el Señor. Gloria
Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado cuerpo y alma a la gloria del cielo, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que admirando siempre las realidades divinas, lleguemos a participar con ella en la misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron el peso, el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de Ofir. Del día a tu derecha está la reina encollada con oro de Hijas de reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de Ofir. Del pie a la derecha está la reina encollada con oro De Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que eres tu Señor. Del pie a la derecha está la reina encollada con oro de Ofir. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. Del pie a la derecha está la reina encollada con oro de Ofir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo, después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, potestad y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento un momento, hermanos. Hoy es un día muy grande en la fiesta de nuestra Santísima Madre. Diríamos, es el triunfo de María y por ella también nosotros, porque María es la primera criatura netamente humana como nosotros, que se ha ido al cielo en cuerpo y alma. Así como María también, que es el modelo para cada uno de nosotros. Un día también estaremos en ese triunfo, iremos al cielo, por gracia y misericordia de Dios. Y como nos dice San Luis María Brun de Montfort, y tuvo a bien ocultarla el Padre en su designio de amor, y con razones aquella era más humilde, la criatura más humilde, y al mismo tiempo la criatura más bella que podemos tener entre la creación. Y María se constituye en una inmensa grandeza que ni siquiera los santos terminarán de comprender y entender. Y como nos dice San Luis María, y los ángeles se miran el uno al otro en el cielo y se dicen: ¿quién es ella? ¿Quién es aquella? Y no terminan de entender el misterio que envuelve a nuestra madre. Nuestra madre que se hizo pequeña, que se hizo humilde, como nos dice hoy en este texto del Evangelio según San Lucas: proclama mi alma la grandeza del Señor, pero sin embargo soy simplemente una esclava del Señor, una esclava en las manos de Dios. Por eso tú también, hermano, que hoy te consagras a Jesús por María, no te sientas abrumado por los problemas y las circunstancias de la pandemia. Aprende a ser humilde y a bajarte y a ponerte en las manos de Dios, como María que aprendió en su fiat divino, en su
sí para siempre, en su sí, ese sí que está cargado de eterna salvación del género humano y de cada uno de nosotros. Y por ese sí nosotros hoy también nos regocijamos, nos alegramos en su grandeza, en su belleza, en su asunción a los cielos, en cuerpo y alma. Ese es nuestro futuro, esa es la promesa y ese es el regalo que Dios nos hace al final de esta vida. Y por eso hoy no nos cansamos de agradecer a Dios y esa oportunidad que nos da consagrarnos a Jesús por María y en Jesús a Dios Padre misericordioso. Queridos hermanos, ustedes dirán, se cumplieron los 33 días y por fin se terminó todo esto. No es así. Las puertas permanecían entreabiertas. ¿Y por qué? Porque hoy retomamos nuestro compromiso bautismal. La gran consagración que un día hemos tenido es la consagración del bautismo. No existe otra consagración más grande que la consagración que un día hicimos en nuestro bautismo. Y todas las demás consagraciones es como renovar esa gran consagración, renovar nuestras promesas bautismales. Y como nos dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿y por qué lo renovamos? Porque no siempre hemos sido fieles a Dios, porque hemos fallado, porque no hemos cumplido fielmente esa promesa del bautismo. Y por eso hoy abrimos el corazón de par en par para recibir a Dios, para renovar nuestro amor a Él. Y así consagrándonos a María, a Jesús por María, no podemos perdernos en el camino. Por más que aparezcan pandemias, situaciones difíciles, temores y miedos, jamás nos soltaremos de la mano de Jesús, porque estamos con la Madre de Dios, porque estamos junto a ella. Ella nos muestra el camino, como nos dice San Luis, más cercano y más corto para llegar al Padre eterno. Por eso hoy renovamos esa consagración a Jesús por María y en Jesús al Padre eterno. ¿Y por qué en Jesús al Padre eterno? Porque tantas veces Jesús en el Evangelio nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, el camino para llegar al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, hermanos, les animo a meditar cada día el Evangelio. Nuestra Iglesia Católica cada día nos ofrece las lecturas durante el año para meditarla, para profundizar en ella. Y al mismo tiempo tenemos todo el año, cada día un santo, con las virtudes que hay que imitar, que hay que seguir. Por eso, cada día nos hemos comprometido a enviar el Evangelio, tanto en escrito como en audio. En audio, gracias al Padre Guillermo Serra, y en escrito que todos los días realizo la reflexión, para que todos podamos seguir y profundizar en esta palabra, porque al profundizar en esta palabra encontraremos los modos y las maneras para llegar al Padre, porque precisamente en el Evangelio encontramos todo: los gestos, las palabras, las acciones de Jesús.
que todo está dirigido al Padre, todo lo hace para revelarnos el verdadero rostro de Dios. Y el verdadero rostro de Dios es la de un Padre misericordioso, de un Padre lleno de bondad y de amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí al venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos al Señor nuestras plegarias por todas las personas que hoy renuevan su amor a Dios, renovando las promesas del bautismo a través de la consagración de Jesús por María, según el método de San Finión de Montfort, y al Padre Eterno, según las manifestaciones de Sor Eugenia Moraza. Por todos ellos, por todas las personas que hoy se unieron en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que trabajan en esta misión, especialmente por Nancy Sagasta de Chile, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos también por todos los enfermos, por todos los que han perdido la esperanza y la ilusión de vivir, por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de la pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que el Padre Eterno nos acoja en su reino, junto a los santos y elegidos en el cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre Santo, Padre de bondad, estas plegarias que te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones, encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La paz con cada uno de ustedes. La paz con cada una de sus familias. La paz con todos ustedes que se han preparado estos 33 días para su consagración.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Oh Jesús mío y Señor mío, yo creo firmísimamente que vos estáis realmente en el augusto sacramento del altar. Ay, Dios mío, qué feliz sería mi suerte si pudiera recibiros en mi corazón. Espero, Señor, que vos vendréis a él y le llenaréis de vuestra gracia. Os amo, mi dulcísimo Jesús, que no os haya amado siempre. Ojalá que nunca os hubiera ofendido ni agraviado. Dulcísimo Jesús de mi corazón, yo deseo recibiros en mi pobre morada. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis, Señor, que jamás me separe de vos. Amén.
Vamos a consagrarnos a Jesús por María. Oh sabiduría, oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único del Padre eterno y de María siempre Virgen, te adoro en la gloria del Padre, durante la eternidad, y en el seno virginal de María, tu Madre, en el tiempo de tu encarnación. Te doy gracias porque has venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico, Señor, porque has venido en obediencia amorosa a María, para hacerme fiel discípulo suyo. Desgraciadamente, no he guardado los votos y promesas del bautismo, y no soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua comunión contigo, oh sabiduría encarnada. Te saludo pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios, y ha puesto su morada la sabiduría eterna para recibir la oración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, Reina de los cielos y de la tierra, a ti están sometidas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Yo, Padre Guzmán, consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz detrás de él, en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de la corte celestial, te elijo en este día por mi Madre y Maestra, me entrego y consagro a ti como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis posesiones tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejando en ti el pleno derecho de disponer de mí y todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a tu voluntad, para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda de mi vida y preséntela a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. En adelante, ser honrarte y obedecerte en todo como verdadero esclavo tuyo. Corazón inmaculado de María, que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta a la misión trascendental que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Colócame así entre todos los que tú amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como hijos tuyos. Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo e imitador de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora nos consagramos a nuestro Padre Dios, todos juntos. Mi amadísimo Padre, por favor, acepta este ofrecimiento de mí mismo, mi cuerpo, mi mente y mi alma. Te alabo por tu creación, por todas tus obras y maravillas. Te agradezco por haberme dado la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo lo que tan generosamente me has dado. Estoy sinceramente arrepentido por no haberte conocido, amado, servido y honrado como debía. Abrazo mi herencia como hijo tuyo, tanto el gozo como la responsabilidad. Te doy mi sí para poder ser un instrumento de tu santa voluntad. Yo prometo mi fidelidad y te pido la gracia de la constancia y la perseverancia en tu fe, al más amoroso, atento y misericordioso de todos los padres. Tu divina presencia, yo sinceramente proclamo mi amor por ti. Me entrego por completo y entrego a mi familia a ti. Solemnemente me consagro y consagro a mi familia a ti, ahora y para siempre. Amadísimo Padre, como hijo tuyo te pido, envíes a María para que me guíe hacia Jesús, que Jesús me envíe el Espíritu Santo, para que todos ellos me lleven a ti, que habites conmigo y en mí. Un templo viviente preparado por María, dedicado por Jesús, purificado por el Espíritu Santo, y que yo siempre esté contigo y en ti, que me permitas como hijo tuyo ser tu verdadero e íntimo amigo, uno que te ama por sobre todas las cosas, y que vengas por mí cuando muera, para llevarme a casa contigo. Te pido, Padre, además, por el bien de la humanidad, tengas piedad de todos tus hijos pasados, presentes y futuros, que traigan la paz al mundo, que reúnas a todos tus hijos en ti, y que venga tu reino y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Amén. Queridos hermanos, aprendamos en la escuela de Jesús y de María, aprendamos cómo dirigirnos al Padre, ese Padre que un día nos esperará y nos recibirá en su eterna gloria. Aprendamos a tener esa relación constante con el Padre, así como lo hizo nuestro Señor Jesús y nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que siempre fue obediente al llamado del Padre Eterno a consagrarse para llevar a cabo su reino. Y hoy que estamos ya en ese camino de la construcción del reino y la próxima venida de nuestro Señor en gloria y majestad, vayámonos preparando constantemente, preparando nuestro corazón para vivir en la gracia que el Padre Eterno nos ofrece por medio de su Hijo amado y con la acción del Espíritu Santo. Un agradecimiento más a Nancy y a todas las personas que ya
se van uniendo a este importante movimiento de espiritualidad, de amor al Padre Eterno, pues invito a las personas que quieran unirse y trabajar y profundizar en esta espiritualidad, trabajar más de lleno, más de cerca en esta misión, como Nancy Sagasti en Chile y también Adri desde los Estados Unidos. Que cada uno pues vaya escuchando el querer del Padre para cada uno de nosotros. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Dios, en tu providencia amorosa, quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que nos acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido el autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda las alegrías del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas felicidades a cada uno de ustedes y recién comienza esta preparación ya en la escuela de Jesús y de María para conocer al Padre Eterno, gracias a la acción del Espíritu Santo. Nuestra celebración ha terminado, pueden ir en paz.